Hola mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este espacio para honrar y glorificar al Señor. Que aunque no podemos estar reunidos en un templo, sabemos que nosotros somos la iglesia. Por eso nos reunimos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Leemos la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que mis hermanos, yo les invito a que lo creamos en nuestro corazón, a que lo confesemos, porque nuestra esperanza es una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, porque como dice la palabra, podemos tener tribulación y angustia, pero nada es comparado con la gloria venidera, porque esperamos en el Señor, porque confiamos en Él, porque hemos creído en su sacrificio, y esa es nuestra esperanza. Por eso caminemos confiadamente, porque estamos sobre esa roca, que es nuestro Cristo. Bueno, mis hermanos, oremos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla, que nuestro corazón esté dispuesto a alabarte y honrarte, a glorificar tu nombre. Que tu palabra sea implantada en nuestro corazón, seas tú trayendo paz, seas tú trayendo refrigerio a sus vidas, y que entendamos que no hay nada más precioso que estar en la presencia del Señor, que solo tú traes paz, que solo tú traes, Señor, esa esperanza, y en ti hemos creído y hemos confiado. Aumenta nuestra fe, que esperemos en ti y que nos gocemos este tiempo, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo invito al grupo de la alabanza para que junto con ellos honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Así que dispongamos nuestro cuerpo, todo nuestro ser para honrar al Señor, y que estén en familia, que se pongan cómodos para este tiempo tan especial. Ahí donde está, dígale al Señor, tú eres mi deseo, ese deseo de mi corazón, mi deseo eterno, Señor. Enamórame de ti, oh Padre. Enséñame a amarte, Señor. Te amamos, Señor. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres engañoso, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres nuestra pasión. Te amamos, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo
levanta tu voz y dile al Señor esta noche: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Jesús. Tú eres nuestro Padre amado, Señor, y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Eres mi plenitud. Te amamos, Señor. Oh, mi Dios, mi amado, Rey de nuestros mi Dios, mi amado. nosotros, el que ama nuestra Oh, adoramos, Señor. Yo quiero que usted y yo, ahí donde estamos, demos la gloria a Dios, honremos su presencia en este tiempo y que le pidamos que Él sea nuestra salvación. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Vamos, dígale conmigo. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Vamos. Que se llene tu casa.
en el que estemos viendo esta transmisión. Un aplauso para el Señor. Bueno, mis hermanos, hemos pasado un tiempo muy especial honrando y glorificando a nuestro Señor, bendiciendo su nombre, glorificando su presencia en nuestras vidas. Yo también les invito que si ustedes tienen peticiones, nos las hagan saber a través de los comentarios en YouTube, para que estemos orando por ellas. Ya si ustedes no lo quieren hacer por este medio, también se pueden comunicar con los pastores y hacérselas llegar a ellos. Le damos entonces la bienvenida al pastor Javier, que nos va a estar compartiendo la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, y les pido que se dispongan su ser, dispongan su cuerpo y su corazón para escuchar esta palabra. Hola, Iglesia del Señor, y a los amigos, les saluda el pastor Javier Jaraba, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarles a que podamos leer la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Leo la palabra. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Y el énfasis donde voy a estar haciendo más es el verso 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta mañana quiero compartir con ustedes acudiendo a Dios en tiempos de crisis. Cuando el apóstol Pablo le escribió y le habló a la iglesia de Éfeso, la iglesia estaba atravesando por momentos como en nuestros días, momentos de dificultades, de adversidad, momentos en los cuales la iglesia necesitaba ser fortalecida, ser consolidada. Y encontramos en este pasaje de Efesios que Pablo les anima hablando de su testimonio, de su vida, de cómo el Señor, cuando él perseguía a los cristianos, cómo el Señor lo llamó para servirle a él, cuando se le apareció camino a Damasco. Y si ustedes pueden ver desde el capítulo 3, él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él tenía muy claro al que el Señor lo había llamado. Él tenía muy claro que iba a padecer por causa de Cristo. Él tenía muy claro que su deber, mientras el Señor le permitiera, era desgastar su vida, en el buen sentido de la palabra, en predicar y exponer la palabra de Dios. Pero esta mañana quiero compartirles a ustedes en este sentido, porque los tiempos que vivimos son tiempos en los cuales estamos atravesando por la pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero también la crisis moral y espiritual que también vive la humanidad. Cada vez el ser humano está más lejos del corazón de Dios. Y es ahí donde la iglesia necesita ser
fortalecida y mostrar por qué Dios nos ha establecido en este periodo de la historia de la humanidad. Y es para anunciar su palabra. Pero usted y yo necesitamos también afianzar lo que el Señor es en nuestra vida. Dice el verso 12, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dos aspectos quiero señalar de cómo nosotros debemos mantenernos acudiendo a Dios. En primer lugar, en quien tenemos seguridad. El apóstol Pablo, al hablar de su testimonio, está enfatizando por qué él se siente seguro, él se siente pleno viviendo su vida en Cristo Jesús. Y creo que las cosas que nosotros tenemos que meditar en estos días es en quién tenemos nuestra seguridad. Y eso nos habla de la fe. Eso nos habla en qué tenemos depositada esa fe. Ahora, muchos creen tener fe en estos tiempos. Muchos hablan de la fe en estos tiempos también. Pero su vida está totalmente apartada de Dios. Inclusive hablan de fe puesta en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Sistema sea político, religioso, social. Pero vamos a ver que la Escritura sí nos habla de que la fe es muy diferente. Y permítame enfatizar esto al hablar de la seguridad. La fe es muy diferente a creencias. Todos tenemos creencias. Creencia en Dios, creencia en muchos otros aspectos de la vida que pensamos que nos pueden ayudar a cimentar nuestras vidas. Pero la fe, de acuerdo a la palabra de Dios, viene de Dios, viene de Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Viene por el oír, viene por escuchar la palabra. Es decir, mi seguridad, mi confianza está puesta en el Dios de los cielos porque su palabra me lo afirma. Pero vamos más allá. No solamente es la palabra, es quien nos enseña a través de la palabra a comprender y a entender que hay un Dios que nos cuida y nos protege y nos lleva siempre adelante a pesar de las situaciones adversas que se presentan. Y es la persona del Espíritu Santo. Quiero que miremos algunos pasajes de la palabra. Miren, cuando nos habla de seguridad, miremos estos aspectos. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Cuando la iglesia está en todo un mover especial porque hay un crecimiento en la ciudad de Jerusalén, Dios habla al corazón de su pueblo. Y observe lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En la palabra denuedo tiene un sentido muy especial en este pasaje, pero quisiera leerlo desde otra traducción bíblica llamada la Nueva Traducción Viviente. Permítame un momento mientras encuentro aquí, acompáñenme al mismo texto para mirar qué significa en este pasaje, que es mucho más moderno en el lenguaje de este mismo pasaje. Estamos leyendo Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice la palabra: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tu siervo. Oiga esto, mucho valor. El término denuedo aquí habla de valentía, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y oiga esto,
y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y quise leerlo también desde esa traducción. ¿Por qué? Porque si algo nos afirma a nosotros como iglesia, es saber que estamos seguros en Cristo. Pero esa seguridad que usted y yo tenemos está en estos momentos en dos cosas que llevaba a cabo la iglesia primitiva en las casas: la oración y el compartir la palabra. Y eso llevó a que muchos conocieran de el Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros tenemos estos medios para comunicar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en este momento están viendo, así sean por un momentito, este mensaje? Y el Espíritu Santo que habita en usted y en mí está haciendo la obra poderosa en cada uno de ellos. En estos tiempos de crisis, la palabra nos enfatiza a orar y la palabra nos enfatiza a compartir el Evangelio, a hablar de Cristo. Estos días usted y yo tenemos la oportunidad de hablar con muchos amigos, con muchas personas, y ellos van a hablar de la crisis, que mire, que esto, que aquello, pero usted y yo tenemos la oportunidad de compartirles que por medio de la fe en la palabra y por la guía del Espíritu Santo, en Él nos sentimos seguros. Es cierto que en estos tiempos de crisis podemos estar atravesando momentos muy difíciles en cuanto a la parte económica, en cuanto a la convivencia, pero si usted y yo ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, y buscamos el rostro de Dios, tengamos la plena confianza que allí Dios está obrando con poder. Ahora, quiero compartir otro aspecto con referente a este texto. El texto en el versículo dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Esa palabra acceso es fundamental. Les dije que le iba a compartir de cómo acudir a Dios. Uno, buscándole en oración, compartiendo la palabra por medio de la fe que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y el otro aspecto tiene que ver con acceso. Acceso se refiere a la tranquilidad de estar en la presencia del Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Porque Él ya nos dio el lugar para hacerlo. Miremos, por favor, allí mismo, en Efesios capítulo 2, versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 2, 18? Dice la palabra: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada. Tome en cuenta esta palabra. Tenemos entrada. Miren, su Dios, mi Dios, el Dios que adoramos, no es un Dios que está alejado de nosotros. Es un Dios cercano. Es un Dios de relaciones. Es un Dios vivo. Y es por ese el motivo. Él ya nos dio la vía, la accesibilidad para acercarnos a Él. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seguir mirando. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos a Romanos, mis hermanos, capítulo 5, verso 2. Dice la palabra en Romanos: dice la palabra en Romanos. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, y oiga esto, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, qué lindo cómo el Señor nos habla. Tenemos acceso, podemos acudir a Dios
porque usted y yo estamos, la oración es el canal, el puente en la cual nos comunicamos. Pero ese canal ya está hecho, no tenemos que inventárnoslo. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó. Él cumplió el pacto eterno y Él lo hizo por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Así que usted y yo no tenemos dificultad. Somos nosotros los que ponemos muchas veces los impedimentos para acercarnos a la presencia de Dios. Y mire, nuevamente quiero leer ese versículo 2. Por quien también tenemos entrada. Entrada, si usted tiene la Biblia allí, por favor subráyelo. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hoy más que nunca necesitamos estar firmes, necesitamos estar sólidos en la palabra de Dios. Y escuche esto, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que no tienen otros. Usted y yo tenemos esperanza. Esperanza de que Cristo volverá y levantará a su pueblo. Pero que mientras estemos aquí, tenemos la esperanza de que Dios sustenta, de que Dios provee. Como la oración que leíamos en Hechos, dice, y mientras tanto obra milagros, obra sanidades. Oh, eso es lo que necesitamos, mis amados. Que Dios, en medio de la situación, cuando usted y yo estamos delante de Él, cuando estamos compartiendo con seguridad la palabra de vida, con valentía, déjeme decirle algo, Dios está obrando milagros, sanidades, liberación en tiempos de crisis. Amén. Ahora, es la tranquilidad que experimentaban los hijos saber que poseen lo mejor. Es la paz de saber que la iglesia es como un barco en medio de la tempestad que estamos viviendo, que está navegando, pero que nosotros no tenemos el control. Es nuestro capitán el que va al frente en ese timón, como lo que vivieron los discípulos. Y por eso el Señor, cuando el Señor calma las olas, calma la mar, le dice a ellos, hombres de poca fe. Necesitamos en estos días que la fe no es algo, hermanos, perdónenme que voy a decir esto, pero a veces pensamos que la fe se mide, si es grande, si es pequeña. No, mire, si algo tenemos es que en el día a día, cuando buscamos de la presencia de Dios, es donde vemos que nuestra fe en Él, porque la fe viene de Él, se consolida. La fe viene de Él, entonces la fe va en una escala de afianzamiento. La fe es el medio. ¿Por qué? No, la fe, voy a decirlo aquí, es la llave que abre la puerta para tener ese acceso delante del Señor. Y es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra y en la obra soberana del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe, por favor, a Filipenses, ahí cerquita. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, oiga esto, con toda confianza, como siempre. O sea, Pablo la tenía clara, hermano. Y usted y yo necesitamos tenerla clara, muy clara en estos tiempos. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero ahí viene el versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué seguridad! ¡Qué forma de compartir el apóstol a la iglesia! De que usted y yo, en la medida en que usted y yo nos entregamos a Él, en oración, en la palabra, creyendo, confesando, viviéndola continuamente, estamos muriendo a nosotros mismos y en Cristo
está haciendo su obra soberana en nuestro ser. Esa es la diferencia, mis amados. Ahora, la carta de Filipenses capítulo 3, versículo 4, Filipenses 3:4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y qué quiere decir esto? Pablo es claro. Él es un hombre espiritual, es un hombre que está compartiendo la palabra, pero que también él refleja sus crisis, sus luchas, y por eso habla, yo también tengo que confiar en la carne. Yo no estoy hablando aquí con esta enseñanza de un super espiritualismo. No, somos normales, tenemos nuestras luchas mentales, nuestras luchas, situaciones que se están dando, pero hay algo, aunque sí tenemos de qué confiar en la carne, usted y yo, nuestra mayor confianza y lo que mantiene viva la llama de esa, de ver el futuro no incierto, sino de verlo con esperanza de vida y de gloria, es porque usted y yo confiamos plenamente en lo que nos dice la palabra en cuanto a la redención nuestra. Damos gloria y honra al Señor, porque hermano, usted y yo podemos acudir a Él, podemos estar delante de Él. No hay nada que te impida estar delante de Dios. Es tiempo cuando estamos en estas crisis, ven, tomemos un momento, vamos a orar, escuche una canción, llame a alguien y oren juntos, pero estos tiempos necesitamos afianzarnos, que cuando vuelva a abrirse nuevamente, si en el propósito de Dios, no sé cuánto tiempo nos llevará más el confinamiento, sobre todo en la parte social, de que volvamos al templo, al edificio donde vamos a adorar al Señor. Déjeme decirle, la iglesia será una iglesia madura, será una iglesia con un nuevo cambio, una nueva transformación, porque esa transformación Dios la ha generado ahora que estamos en casa. Ahora que estamos en casa ya no volveremos a la iglesia, los números que estamos, sino que vamos mucho más. Y esta es una iglesia en estos momentos de puertas abiertas. Es una iglesia que está predicando la palabra con valentía, como dice la Reina Valera, con denuedo, pero también está afianzada en la vida de fe, porque tenemos acceso a través de nuestro Señor Jesucristo a estar en el corazón del Padre. Iglesia del Señor, no tengamos esos temores. No son las circunstancias las que nos moldea nuestras vidas. Quien moldea su vida y mi vida es la presencia de Cristo. Eso no lo entiende mucha gente, pero cuando vamos a la palabra encontramos que la presencia de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Quiero terminar este tiempo. ¿Qué puede estar impidiéndote que acudas a Él? ¿Qué te está impidiendo? Por eso en estos días necesitamos revisar cómo está nuestra vida con el Señor. Y si hay algún obstáculo, no es parte de Dios, es de nuestra parte, donde tenemos que ir a la cruz, entregarle al Señor, renunciar a aquello, hermanos, y confiar en la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por este tiempo, por su palabra, por permitir comunicar la palabra con ustedes. Y quiero orar para que el Señor nos afiance en esa seguridad y nos afiance en ese acceso hacia Él. Amén. Padre, esta hora quiero darte gracias por compartir la palabra con tu pueblo y con muchas personas que están viendo este tiempo de compartir. Padre, nos has hablado esta mañana. ¿Cómo acudimos a ti? Y el apóstol nos presenta dos aspectos en la labor que él ejerce ministerialmente. Y él deja unas bases en la iglesia y también nos las dejas a nosotros. Uno, la seguridad que tenemos, que no es una seguridad y una fe movible, sino al contrario, que la gente pueda ver en nosotros, más que gente religiosa pueda ver en nosotros
cómo tú has, Señor, has madurado nuestras vidas en el carácter de Cristo. Nos debemos sentir seguros, nos debemos sentir confiados en que la palabra de vida, al ser expuesta, produce señales, milagros, sanidades. Lo creemos, que cuando nosotros compartimos la palabra, Señor, tú haces tu obra soberana. Bendice, Señor, a tu pueblo. Los que están en estos momentos enfermos, que tu mano sanadora sea sobre sus vidas. Los que están quebrantados, en el nombre de Jesús rogamos restauración de lo alto. También, Señor, nos has hablado esta mañana del acceso que tenemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por la obra redentora en la cruz del Calvario. Señor, que nuestra vida, Señor, de comunión contigo, vaya en ese propósito, muriendo a nosotros mismos para que Cristo se refleje en nuestro ser. Señor, en esta hora, bendice a cada familia de la iglesia, los que están allí, Señor, compartiendo este momento la palabra. Bendice sus vidas y permite, Señor, que podamos todos allí seguir, Señor, en ese mismo anhelo y deseo. No es que vayan pasando los días y no ver nada, sino al contrario, ver que día a día nos afianzas en la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bendice, Señor, a los pastores. Bendice sus vidas, su hogar. Bendice el liderazgo de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, gracias por la oportunidad. Gracias al pastor Juan Esteban de la oportunidad de haber compartido con ustedes este momento, la palabra del Señor. Les deseo muchas, pero muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Javier, muchas gracias por haber compartido con nosotros la palabra que el Señor puso en su corazón. Recuerden, hermanos, que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de ella, de la palabra del Señor. Que seamos reflejando esa palabra en nuestras vidas. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, dejar sus comentarios, sus peticiones para que estemos orando por ellas. Compartamos este video, hermanos, para que otras personas puedan verlo y ser bendecidos con esta palabra. No olviden mañana nuestro culto familiar a las 9:30 de la mañana para seguir honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Dios les bendiga y guarde sus vidas.